Bien, muy buenas noches. En nombre de Felizmente le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar denominado La Salud Mental. Nuestra intención en esta oportunidad es cómo mostrarles a cada una de las personas que hoy nos acompañan, mostrar cómo usar la cobertura obligatoria de salud mental para cuidar a su familia. Me acompañan en este webinar el doctor Alberto Fernández, médico psiquiatra y director de Felizmente, y el doctor Pedro Morales, médico psiquiatra y también director de Felizmente. Durante la presentación de este webinar vamos a hacer una presentación de unos 30 minutos para mostrar los principales conceptos de la cobertura de salud mental. Y posteriormente, los doctores Fernández y Morales van a desarrollar algunos conceptos y atender algunas preguntas o sugerencias que cada uno de ustedes tenga. Durante la presentación, los micros van a estar apagados y las personas que deseen hacer alguna consulta, alguna inquietud a los doctores, les rogamos por favor usar el chat que tenemos al costado de la plataforma Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar, por favor. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahí está. Ok. Bien, como lo menciono, fundamentalmente vamos a mostrar cómo usar la cobertura obligatoria de salud mental para cuidar a mi familia. Y este título un poco nos lleva a mencionar que de acuerdo a las estadísticas una estadística solicitada por la Defensoría del Pueblo, 8 de cada 10 personas con trastorno mental no reciben tratamiento adecuado y oportuno. 8 de cada 10 personas con un trastorno mental no reciben el tratamiento adecuado y oportuno. Y esto sí es gravísimo, porque hay una necesidad de las familias, hay una necesidad de cada una de las personas que no tienen acceso a salud mental probablemente por desconocimiento. Y eso es el motivo por el cual el directorio de Felizmente propuso este tema. Habiendo una brecha tan grande, 8 de cada 10 personas con trastorno no tienen atención, y habiendo una ley que obliga a que todos los peruanos que tienen un seguro público o privado puedan recibir atención de salud mental, no se explica. Y todos los días vemos en televisión los casos dramáticos que aparecen en los hogares, tanto en Lima como en provincia. Y eso es un poco el objetivo de este webinar, dar a conocer la cobertura obligatoria de salud mental. Recuerden que todos los peruanos tienen un seguro, público o privado. Recuerden que hace 2 años se dio una ley en la que aquella persona que no tenía un seguro, porque no trabajaba o era ama de casa, automáticamente estaba afiliada al SIS. Y si automáticamente está afiliada al SIS, entonces tiene cobertura de salud mental. Y puede exigirla. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al punto que me parece importantísimo. Esta brecha la podemos cerrar juntos. ¿Cómo la podemos cerrar? Compartiendo esta información en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, en la que todos los peruanos tienen derecho a atención de salud mental. Y si todos están asegurados en un seguro público o privado, puede ser en el salud, puede ser en el SIS, o en la parte privada, en los seguros, en las CPS, en los autoseguros, en las prepagas. Todos tienen derecho a salud mental. Entonces, ojalá que podamos ayudar a través de este webinar y cualquier otra campaña que podamos hacer de manera conjunta con alguna otra organización a cerrar esta brecha.
es extremadamente alta. 8 de cada 10 personas que tienen trastorno de salud mental no pueden ser o no reciben atención oportuna. Bueno, ¿qué dice la ley de salud mental? Es la ley 30947. Miren que se publicó en mayo del 2019 y su reglamento en marzo del 2020. ¿De acuerdo? Ya vamos a cumplir cerca de 2 años de publicado el reglamento. ¿De acuerdo? Y esta ley tiene el objetivo, miren, de garantizar el acceso a servicios de salud, incluyendo medicamentos y servicios auxiliares. Garantizar el acceso a servicios de salud mental, incluyendo medicamentos y servicios auxiliares, como laboratorios o exámenes o procedimientos. Dice, mediante políticas de aseguramiento, es decir, a todos los asegurados. Y se introduce un nuevo nombre, que les pido por favor lo tengan siempre presente. PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es la cobertura mínima que todos los seguros, públicos o privados, deben otorgar a cada peruano. ¿De acuerdo? Y en este Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS, se incluye la cobertura de salud mental al 100%. Y ahora los doctores Morales y Fernández van a ampliar. Todos los trastornos están cubiertos. Anteriormente solamente se limitaban a 4 trastornos. Hoy todos los trastornos están cubiertos. Entonces, insisto, esa brecha, tenemos toda la oportunidad para cerrar esa brecha que hoy existe en salud mental. Y el acceso universal que exige o que promueve esta ley, insisto, es para seguros públicos y privados desde el diagnóstico hasta la parte preventiva, tratamiento, recuperación, rehabilitación e inserción social. Es decir, todo el marco está cubierto por esta nueva ley a la cual todos los peruanos tienen derecho a incluir. Hay algunos derechos que voy a pasar. Dice, atención en el lugar más cercano, ¿no es cierto? Tiene derecho a acceder a información completa, incluyendo el diagnóstico, alternativa de tratamiento, así como los riesgos y contraindicaciones. Tienen derecho a atención psiquiátrica, psicológica, medicina, servicios auxiliares, ¿no es cierto? Y todo lo necesario para prevenir, promover y recuperar la salud. Tienen derecho a servicios de internamiento u hospitalización como recurso terapéutico de carácter excepcional. Aquí también los doctores nos van a ampliar este concepto. Recuerden que todas las preguntas que tengan, por favor, a través del chat para poder responder. ¿De acuerdo? Miren, voy a proponer una cobertura de una compañía de seguros. Aquí dice cuatro trastornos: esquizofrenia, ansiedad, depresión y alcoholismo. La ley ahora obliga a que ya no son 4, sino son todos los trastornos de salud mental definidos en el catálogo de diagnósticos del país. Y en este caso, por ejemplo, la cobertura ambulatoria dice que el deducible, o sea, lo que hay que pagar como cuando uno va a atenderse, es de 70 soles, y cubierto al 60%. ¿Qué significa eso? Que las medicinas o los exámenes auxiliares que requiera serán cubiertos al 60% por el seguro y el 40% por la persona. En la parte hospitalaria, también dice, si se interna, el primer día de cuarto lo cubre el afiliado y el 60% del internamiento lo cubre el seguro. Obviamente el 40% el asegurado. Pero fíjense que ya estamos hablando de enfermedades mentales con cobertura según el PEAS. ¿De acuerdo? Insisto, aquí mencionan cuatro diagnósticos. Asumo que en la siguiente renovación de los planes ya empezarán a poner el 100% de los diagnósticos tal cual lo define la Ley de Salud Mental y el PEAS, publicado hace más o menos 2 años.
Aquí hay otra cobertura de psicología. Uno puede elegir cualquiera de los puntos para la atención, igual 70% de deducible y el 60% que cubre la compañía de seguros. En el caso de provincias, la cobertura también es de 70 soles del deducible y 60%, pero aquí se utiliza el sistema de reembolso, porque muchas veces en provincias no existe infraestructura que brinde servicios de salud mental. En psiquiatría, también una cobertura de 70 al 60%, igual la parte hospitalaria, un día de cuarto ya al 60%. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a atenderme a una clínica, a estas clínicas que aparecen ahí, según la cobertura de mi seguro, puede ser también en el salud o puede ser en el SIS. En el caso de salud y en el SIS, como ustedes saben, es absolutamente gratuito. En el caso de los seguros privados hay un deducible y un coaseguro que hay que abonar al momento de la atención. ¿De acuerdo? ¿Qué medicinas cubre? Y aquí también después los doctores van a ampliar el tema. De acuerdo a la ley, cubre todas las medicinas que estén incluidas en el Petitorio Único Nacional. Aquí es necesario precisar que usualmente las aseguradoras tienen un petitorio, es decir, una lista de medicinas que están dentro del Petitorio Nacional que deben proporcionarse de manera obligatoria. De acuerdo a la ley, los seguros públicos y privados suministran obligatoriamente los medicamentos necesarios para el tratamiento de problemas de salud mental. Y esto es muy importante porque muchas personas que hoy tienen necesidad de medicinas van y compran de su bolsillo, ¿no es cierto? En las cadenas de farmacia o en las clínicas o en general, en las boticas más cercanas, cuando podrían usar su seguro para que les ayude a financiar parte de esos gastos. Otra de las variables que exige la ley es que la dispensación debe hacerse con una prescripción médica y deben identificarse mediante su DNI, cada persona, cada paciente. ¿De acuerdo? Y obviamente exige a los prestadores que todas las medicinas que se prescriban deben registrarse en la historia clínica. Algunas tienen historia clínica electrónica y otras tienen historia clínica física, pero debe registrarse en la historia clínica. ¿Qué otros servicios auxiliares cubre el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud? Hemograma, perfil hepático, lipídico, tiroideo, glucosa, etcétera, etcétera. Y en imágenes, una tomografía axial computarizada o electroencefalograma. Esto, por favor, es disponible para que el médico tratante, dependiendo un poco de la dolencia y el trastorno que quiera tratar, puede usar estos recursos como ayuda al diagnóstico, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Aquí, no sé, Pedro, si tú me puedes ayudar en las actividades preventivas que el PEAS tiene. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, hasta aquí muy buena esta introducción. Quiero remarcar que felizmente viene ofreciendo servicios de salud mental en donde uno de los ejes más importantes para los procedimientos que llevamos a cabo tiene que ver con el diagnóstico. Ahora lo que vemos en relación al diagnóstico es que incluye esta área de cobertura que tiene que ver con las actividades preventivas. Vale la pena mencionarlo porque a veces hay síntomas que pueden ser no tan claros, no tan precisos y no necesariamente tiene que tener uno un trastorno ya definido, sino que puede acercarse a nuestra consulta, a la consulta en general, en psiquiatría, sean nuestros servicios o los de cualquiera de sus seguros, y tener esta posibilidad de discriminar si tienen o no un problema de enfermedad o de disturbio mental o el riesgo de estar en riesgo de contraerlo. En ese sentido, vamos a contar adicionalmente con
la evaluación psicológica, la aplicación de pruebas o actividades de exámenes de laboratorio, apoyo de diagnóstico que ya se han planteado en relación a tomógrafo, electroencefalograma, etcétera, y eventualmente apoyo psicológico, que puede ser un apoyo, por ejemplo, vía apoyo por teléfono, ¿no? Puede haber llamadas telefónicas que sean cubiertas por el servicio. Y todo esto está reconocido dentro de lo que está en oferta de cobertura de salud mental. En cuanto a las actividades recuperativas, una vez precisado el diagnóstico, vamos a tener que de repente encontramos que hay trastornos definidos. Entonces, en esos trastornos definidos vamos a ver que el psiquiatra, que es el punto central de nuestro diagnóstico, tiene que ser un médico el que haga el diagnóstico, va a determinar qué tipo de trastorno es el que tiene la persona que nos consulta, y esto va a derivar a una prescripción de tratamiento, la consulta externa y la atención inmediata, y posteriormente está dentro de las posibilidades de la atención a la que tiene derecho el paciente, el seguimiento del problema, el seguimiento a lo largo del proceso. Esto, por cierto, tratándose de psiquiatría, va a tener que ver con las posibilidades de prescripción de psicofármacos, cosa que actualmente estamos viendo por la presentación anterior, ya tiene una amplia cobertura. Bueno, a su vez, adicionalmente, dentro de las actividades de salud mental ligadas a la prevención y ligadas también a la recuperación, en ese punto intermedio, tenemos actividades de tipo colectivo. En las actividades de tipo colectivo a las que tiene derecho el asegurado, de las distintas vertientes de seguros que hemos visto, vamos a tener actividades de tipo charlas, de tipo talleres, de tipo como de repente webinars, establecimiento de grupo de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con escuela para padres o con evaluación de relaciones, trastornos de pareja, compatibilidad vincular. Y algo que hacemos bastante y que otras instituciones también lo hacen, y créanme es bastante útil, es la implementación de espacios entre informativos y de entretenimiento, que es el Cineforum. El Cineforum es un espacio donde la gente ve una información hecha en el formato de cine y después discuten respecto a lo que les ha transmitido el Cineforum. También tenemos otras actividades como puede ser el psicodrama, el trabajo de grupos. Por ejemplo, pues se puede requerir trabajo en grupos de los familiares, los padres de los adolescentes, ¿no? En fin, esto es un poco lo que podríamos decir, lo que ahora integra la oferta de cobertura de servicios de salud mental, ¿no? Prevención, tratamiento de trastornos ya definidos, todo lo que atañe a prescripción, fármacos, exámenes, y lo otro son esta, diría, novedad en donde se trabaja también en grupos de información y también de elaboración de los problemas para ayudar a resolverlos. Muy bien. Perfecto. No sé, ¿quieres? Perfecto, Pedro. ¿Querías continuar con alguna ampliación? No. Por ahí estamos, sí. Ok, perfecto. Miren, y efectivamente, a ver, vamos un poquito. Cuando hay una ley de salud mental, mucha gente dice, pucha, pero la ley está ahí, se ha dado, se ha promulgado, etcétera, pero nadie la cumple. Bueno, nosotros, cada una de las personas de los asegurados, tienen que ser el agente de cambio para que se cumplan las leyes. Y para que se cumpla esta ley de cobertura de salud mental, aquí estoy compartiendo qué hacer si
voy a un establecimiento y mi IAFA, si soy asegurado al CIS, a E-Salud, a la EPS, a la compañía de seguros, no me da la cobertura de salud mental. Lo primero que puedo hacer es comunicarme con mi IAFA. O sea, mi IAFA es la compañía de seguros o la EPS y decir, señor, estoy en la clínica tal, o estoy en esto y no tengo cobertura para que me activen la cobertura. Si eso no funciona, hay una Superintendencia Nacional de Salud, su salud, que tiene una línea gratuita, tiene redes sociales, tiene un asistente virtual, tiene un WhatsApp. Y si eso, en adición, no funciona, ¿sí? Recomendamos solicitar el libro de reclamaciones y dejar constancia del reclamo. Porque a partir de esa documentación es que la misma superintendencia activa un mecanismo de investigación y rápidamente resuelve las vulneraciones a los derechos que puedan ocasionarse en algún momento. Entonces, visto esto de la ley de salud mental, aquí tenemos concretamente acciones claves que se deben hacer si es que la IAFA a la cual estoy afiliado no me atiende en el tema de salud mental que yo necesito. ¿Perdón? Bien, hemos hecho un apretado resumen de lo que es la ley, por supuesto que es mucho más grande, mucho más amplia, pero la idea de este webinar es que podamos interactuar, de entrada en una ronda de consultas, de preguntas y respuestas. Y quisiera darle la palabra al doctor Alberto Fernández, por favor, para que empiece con esta ronda de preguntas y respuestas. Yo voy a ir leyendo las que están en el chat. Adelante. Gracias, Héctor. Sería interesante que dejaras de compartir. Ya, ok. Porque si no me voy a hacer muy bien. Ya. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Permítanme tomar esta información y aterrizarla para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que está sucediendo. Miren ustedes. Lo que pasa es que muchos de ustedes cuando escuchan salud mental pueden estar interpretando un proceso gaseoso o poco definido, a diferencia de si yo digo trastorno mental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que estar muy claros en lo siguiente. Uno debería preguntarse por qué los trastornos mentales se han demorado tanto en estar incluidos en los seguros. Y puedo yo decirles con seguridad que hay una corresponsabilidad. Primero, de la población. Porque cuando uno habla de trastorno mental, uno inmediatamente se llena de vergüenza, se llena de desconocimiento, se llena de temor ante la posibilidad de estar cerca a uno de estos diagnósticos. En primer lugar. En segundo lugar, el propio Estado, que se ha visto obligado a sacar esta ley. ¿Por qué? Porque los índices de trastornos mentales en el Perú son emergencias epidemiológicas. Y tercero, porque los propios profesionales, nosotros mismos, quienes atendemos trastornos mentales, no hemos puesto fuerza justamente para que se haga una visión integral de lo que le pasa a cada paciente con trastorno mental. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que el trastorno depresivo mayor, la depresión, azota al país con una incidencia del 7% de la población. Estamos hablando de casi 3 millones de personas. 3 millones. Y les cuento que de esos 3 millones, usualmente, el 15% de esa población se suicida. Miren ustedes. Claro, pero cuando uno piensa en trastorno mental, no piensa en eso. Y entonces, es tan potente lo que nos está diciendo la realidad que nos hemos visto justamente obligados a empujar esta ley. ¿Y qué dice esta ley? ¿Qué es lo que esta ley quiere hacer? Quiere que la brecha de atención, como bien ha dicho Héctor, se disminuya lo más posible. ¿Cómo puede ser factible que en un país donde se suicidan promedio 5 personas al día no haya una cobertura de atención para este tipo de trastornos? Es inconcebible. ¿Se dan cuenta? Es inconcebible. Entonces,
La necesidad de cerrar esta brecha está en relación a salvar vidas. A salvar vidas. Y ha sido este mensaje epidemiológico, esta realidad, lo que ha empujado a todos a que todas las personas tengan derecho a atención en salud mental. Y entonces se entiende ahora que incluya a todos los seguros, independientemente inclusive del tipo de seguro. Es obligatoria la cobertura, no es opcional. No depende de su plan de salud, ¿no, señores? Los seguros tienen obligación de incluir en sus atenciones todos los diagnósticos de salud mental, todos los que están en la clasificación internacional de las enfermedades, que son cientos, y todos deben ser cubiertos. ¿Cómo? Debe ser cubierto la atención de consulta, los fármacos, los afrontamientos psicoterapéuticos, las hospitalizaciones, todos deben ser cubiertos por los seguros. ¿A partir de cuándo? De este mes. A partir de febrero, cada vez que ustedes accedan a un seguro, ese seguro va a tener la obligación de poder afrontar los gastos que ustedes van a generar por esa atención en salud mental, en trastornos mentales. Dígame si no es una buena noticia. Pero vean ustedes hasta dónde va nuestra responsabilidad. Esta ley es del 2019, como bien dice Héctor. Y miren hasta cuándo comienza a estructurarse el reglamento y aplicarse la ley. Y a pesar de esto, no conocemos esta información. Nos sorprendemos. Entonces, como bien dice el ingeniero Vegaso, es nuestra responsabilidad no solo conocer esto, sino justamente difundirlo, para que todas las personas de su entorno sepan que tienen derecho a afrontar sus problemas dentro del área de salud mental y de los trastornos mentales a través de sus seguros, tanto privados como del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene que ser potente para todos. Todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que formar parte de la difusión de esta información para que nadie, a partir de febrero, no sea cubierto y ayudado y auxiliado por su seguro. Perfecto. Gracias, gracias Alberto. Muy, muy claro, muy claro. A ver, hay algunas preguntas aquí. Vamos a pasar a de Larisa Vivar. Dice, una pregunta, ¿ese 60% es para las medicinas para la ansiedad y depresión en todas las EPS? Sí, Larisa, es para todos los trastornos, ansiedad, depresión y todos los trastornos de salud mental. ¿De acuerdo? A ver, Pedro, me dice una otra pregunta. Kelly pregunta, mi mamá de 60 años no le quieren cubrir psicología en seguro Mafre. A ver, perdón. ¿Se puede llamar a esa línea? Sí. Llame usted a Mafre directamente o llame a las líneas que hemos puesto aquí para que se active su cobertura, porque sí tiene cobertura. Héctor, sí. Quisiera complementar la respuesta. Dale. De nuestro asistente. Escuchen bien. Uno no puede ir a su seguro porque siente que necesita una psicoterapia y pedir que le cubran una psicoterapia. No. El procedimiento para llegar a una psicoterapia es el procedimiento para cualquier seguro en relación a un trastorno. Entonces, si yo tengo a mi familiar que tiene depresión, por ejemplo, y necesita, por supuesto, psicoterapia, porque son tratamientos complementarios, tanto el tratamiento farmacológico como psicoterapéutico, lo primero que tengo que hacer es pedir una cita con el psiquiatra, que es el médico. Y el psiquiatra determinará si el paciente debe ir a psicoterapia. En ese momento, ¿no es cierto?, cuando existe la indicación médica, es que se puede optar a que se cubra la psicoterapia.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el camino que hay que seguir. Y las aseguradoras tendrán la obligación de cubrir esta psicoterapia, pero tiene que ser indicada por el médico tratante, en este caso por el psiquiatra. Si la persona que nos pregunta ha hecho todo este procedimiento, en realidad, efectivamente, Mafre tiene la obligación de cubrir psicoterapia. Perfecto. Pedro, Alison nos pregunta, buenas noches, vivo en provincias. Dice, y el año pasado, a ver, un momento, me puse mal en el mes de marzo, en una emergencia, en la emergencia del seguro me atendieron y la psiquiatra dice, a ver, déjame un ratito, me dijo que tenía estrés y ansiedad, depresión y me dieron unas medicinas. ¿De acuerdo? Desde ahí estoy mal y ya no llamé porque me dio mucho miedo lo que sentía. ¿Qué le podemos recomendar a Alison, Pedro? Bueno, Alison, justamente parte del problema de padecer de la ansiedad, de la depresión, nos hace muchas veces comportarnos de manera inhibida, no atrevernos, pero tengamos presente que quien primero tiene que cuidarse es uno mismo, y en ese sentido tenemos que ser un poquito persistentes. Las cosas hasta aquí se han mantenido como se han mantenido porque no hemos sido lo suficientemente persistentes en la demanda de nuestros derechos. Entonces, en el seguro la van a atender sí o sí, siempre y cuando usted insista en pedir lo que le corresponde. Es la cita de seguimiento, como dice el doctor Fernández, una vez que se estableció el diagnóstico, esta persona tiene todo el derecho de la continuidad de su tratamiento. Doctor Perfecto. Alberto, doctor Perfecto. Alberto, Sí, ¿nos hola, escucha? ¿cómo estás? Sí. Sí. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle, nosotros tenemos un seguro en una clínica de Lima y quería saber si tenemos el derecho a cobertura de salud mental en ese seguro que pagamos mensualmente. Correcto. Anita, absolutamente. Absolutamente. La ley incluye cualquier empresa privada o, como les decía, del Estado que atienda salud, debe estar incluido salud mental. Sea un seguro o sea un autoseguro. Y por supuesto que está en obligación de cubrir salud mental, sin ninguna duda. Perfecto. Gracias, doctor. Perfecto. Pedro, Eli nos pregunta, ¿hay algún lugar o un grupo donde se puede ir para superar la ansiedad y el ataque de pánico? Bueno, estamos en todo caso en la posibilidad de que tenga un seguro o no lo tenga. Es decir, bueno, están las instituciones que dan cobertura, damos servicios, pero si se tratara de que esto está amparado por el seguro de una persona, sí, hay libertad de elección y todas las aseguradoras tienen ya inscrita su oferta, su compromiso con estas instituciones que prestan los servicios. Es decir, no todas las aseguradoras tienen los mismos servicios, tienen, digamos, contratos o, digamos, pactos de atención con determinados profesionales que prestan el servicio, ¿no? Por supuesto que sí, ahí dentro de la gama, una de las gamas de mayor cobertura en la actualidad es respecto a los trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Perfecto. Alberto, Kelly nos pregunta, dice, mi mamá de 60 años, nuevamente el seguro Mafre, acaba de pasar por un cáncer y ha pasado por un proceso emocional severo y necesita ser asistida por psicología. ¿Eso también está cubierto? A ver, vuelvo a lo mismo. Miren, y acá justamente pasa esto que les comentaba al principio, ¿no? Cualquier tipo de terapia psicológica, cualquiera, terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja, ¿estamos de acuerdo?
tiene que ser indicada por un psiquiatra. No existe la forma en que uno, por sentido común, ¿no? Si tengo un familiar que no sé, ha perdido a una persona querida y lo veo triste, ¿no? Yo no puedo llevar a esta persona a un seguro privado y por sentido común solicitar una terapia. No se puede. Los trastornos mentales, como cualquier otra especialidad médica, tiene procedimientos que deben ser indicados por el médico. Entonces, si yo tengo mi familiar que tiene cáncer o ha pasado por un proceso oncológico y claramente está deprimido, lo que tengo que hacer es llevarlo a mi aseguradora y sacar cita con el psiquiatra. Y es el psiquiatra el que debe determinar la necesidad de esta psicoterapia. Si no hago ese procedimiento, no hay forma que una aseguradora privada dé esa atención. Entonces acá repito lo que les dije al principio. Hay que perder el miedo. Tenemos mucho temor de que un psiquiatra atienda a un familiar. Tenemos que comprender que los trastornos en salud mental son tratados por un especialista que es un psiquiatra. Y la ley estipula claramente que es el psiquiatra, luego de hacerle la cita al paciente y evaluarlo, quien debe determinar si necesita psicoterapia o no. Quiero aclararles que si uno va al psiquiatra, no necesariamente va a salir con una medicación. El psiquiatra puede tener el criterio de poder observar que la paciente está pasando por un estrés agudo, importante, y puede determinar que tiene problemas justamente de adaptarse a esta situación y puede determinar que recibe una psicoterapia sin necesidad de medicarla. Pero no hay forma, vuelvo a repetir, y eso está en la ley, no es algo que yo crea que es bueno o malo, está claramente en la ley. Si cualquier paciente necesita de una psicoterapia, tiene que pasar por la conducta psiquiátrica para que el psiquiatra determine la pertinencia, la frecuencia y la duración de esa psicoterapia. Perfecto. Buenas noches, ¿podría intervenir? A ver, sí, adelante, por favor, adelante. Buenas, mi nombre es Sandra. Yo tengo EPS Pacífico y mi esposo falleció el 28 de julio del año 2020 por COVID. Fue una situación muy, muy difícil porque en ese entonces lo entregaban en una bolsa, no lo pudimos ver. Fue todo un tema totalmente que hundió a mi familia. Éramos una pareja de esposos con 3 hijos y 28 años de estar juntos. Entonces a mí se me vino el mundo, me puse mal, hubieron conflictos con mis hijos por mi actitud. Cuando yo quise hacerme atender en la EPS, me dijeron que eso no cubría ni psicología ni psiquiatría. Lo dejé pasar en mi caso, llevé a mi niña y felizmente me la está atendiendo, pero pasa por psicólogo, por psiquiatra y psicólogo una vez a la semana. Pero todo eso va sumando. Si es tan importante la salud mental, la que puede conllevar a un suicidio, porque yo particularmente me quise suicidar. Intenté hacerlo y paré en el hospital que está de Porate. Y entonces mis hijos también se traumaron, la pequeña con mayor razón. Es un gasto, es un costo que se hace, porque las terapias generalmente son que sea una vez a la semana, ¿correcto? Más la cita del psiquiatra, más la medicina. A mi niña la han diagnosticado con depresión, ansiedad y TLP. Entonces una niña que tiene 13 años, la cual prácticamente me voy a disfrazar de payaso para hacerla sentir bien, pero todo ese costo yo lo estoy cubriendo. Felizmente me da una tarifa porque creo que también está afiliada a la EPS, pero de todas maneras es todo un costo. Y si eso es tan importante, ¿de qué sirve que uno se cure del estómago, de los ojos, de la nariz, de los bronquios? Si esa persona que llega a un extremo psicológico, psiquiatra, que se quiere suicidar, no tiene la atención
el apoyo, el soporte y la medicina, porque también es necesario una medicina para que nos ayude a nivelar nuestra depresión y ansiedad. Y ese es un muro muy alto, porque se imagina que yo estoy costeando la salud de mi hija de 13 años, con usted también la mía, entonces ya mi sueldo no me alcanza, más aún que estoy viuda. Eso debería, no sé hasta qué punto la ley debería proteger y coberturar al 100%, para que de esa manera las personas que no nos encontramos bien emocionalmente o psicológicamente nos podamos atender. Ahora, también hay un tema, cabe la posibilidad de que si uno se atiende por psicología y psiquiatría, los centros de trabajo, esta está tan loca, ¿no? Y puede ser que a un costado, a un lado la pongan a uno. O sea, Gracias, Sandra. hay ese tabú lastimosamente, porque el que va a psiquiatra no está loca necesariamente, ¿no? No está loco, pero los empleadores pueden tomarlo así. Y no Gracias. tenemos ese respaldo. Yo me he recorrido todos los hospitales habidos para ver, y la verdad, por felizmente es que me estoy atendiendo a mi hija, pero tengo que cubrir todo ese costo, ¿no? Gracias, Sandra, gracias. No sé, Alberto, si comentario. Justamente la ley plantea eso, ¿no? Justamente lo que está reclamando, ¿no? El seguro debería cubrir todo lo que ha manifestado. Atención ambulatoria, a través de psiquiatría, psicología, fármacos, etc. La ley ya está implementada y, como les digo, a partir de febrero eso se tiene que cumplir. Ahora, la ley no dice que se cubra al 100%, porque en realidad ningún seguro, y ustedes lo saben bien, cubre ninguna enfermedad al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay porcentajes y eso va a depender de las características del contrato con la aseguradora, ¿no? Pero eso ya está implementado. A partir de febrero, como les digo, ustedes pueden acceder a cualquier servicio independientemente del diagnóstico en psiquiatría para poder ser atendidos con propiedad. Perfecto. Incluye también hospitalización, disculpe, hospitalización también incluye. Incluye. Es correcto. Sí. Ok, gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta del Facebook, que estamos transmitiendo también en simultáneo. Dicen un comentario, por favor, hay algunos médicos que no quieren atender por EPS. ¿Dónde se debe recurrir para que se dé cumplimiento a la ley? ¿Y qué responsabilidad tiene la clínica ante este incumplimiento? Bueno, ahí permítame un comentario. Los seguros establecen convenios con clínicas que tienen servicios especializados. No todas las clínicas tienen los servicios de psiquiatría o de psicología. Entonces, como lo he mostrado, lo que primero que tiene que hacer es ver en su plan de salud qué prestadores están afiliados y a esos prestadores dirigirse. Sin embargo, si usted no desea ir a esos prestadores, que se llama un sistema de crédito, puede ir por el sistema de reembolso. Es decir, usted va al psiquiatra de su preferencia, le paga la consulta y luego presenta sus documentos para que el seguro le reembolse. Obviamente no le va a reembolsar el 100%, pero le reembolsa un porcentaje importante del gasto. En el caso de las medicinas, también tiene que ver qué farmacias están afiliadas a ese sistema, ¿no? Y ahí creo que es importante tener presente esas cosas para evitar algún tipo de malentendido. Otra pregunta del Facebook dice, en caso de depresión, ¿solo el psiquiatra puede dar el diagnóstico? No sé, Alberto, a ver. Sí. Cuando... A ver, voy a ordenar la idea para que estén claros. Eso va a depender de dónde acudan ustedes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. La ley de salud mental ha incluido implementar también en el Estado el servicio completo de los procesos en el área de salud mental. ¿Estamos de acuerdo? En lo que llamamos atención primaria.
Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Huancavelica y no tengo un hospital de 4º nivel, donde hay todas las especialidades, ¿no es cierto? Yo puedo acudir a un centro de salud y quien va a hacer el diagnóstico va a ser, si no hay psiquiatra, será el médico general, que puede hacer ese diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el profesional médico que esté presente, independientemente de la especialidad, en ese centro de salud, está en posibilidad de diagnosticar depresión. Pero si usted va a un servicio donde existen todas las especialidades, ¿no? Es el psiquiatra quien debe hacer el diagnóstico de depresión para que el seguro pueda reconocer el pago correspondiente de ese servicio. Le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo epilepsia, ¿quién debe hacer el diagnóstico de epilepsia? El seguro, ¿cuándo reconoce que el diagnóstico de epilepsia es válido? Cuando lo diagnostica un neurólogo. Si un psiquiatra diagnostica epilepsia, el seguro va a rechazar ese diagnóstico porque no es la especialidad correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede con psiquiatría. La depresión es un trastorno psiquiátrico. ¿Quién lo debe diagnosticar? El psiquiatra. Entonces, si donde yo acudo a atenderme en salud mental existe la especialidad de psiquiatría, es el psiquiatra quien debe hacer ese diagnóstico. Solo en las situaciones en las cuales los especialistas no estén, porque el sitio es alejado, o es un centro de salud, etcétera, entonces habrá necesidad de que sean otros médicos quienes hagan el diagnóstico correspondiente. Perfecto. Tenemos bastantes preguntas, Pedro, no sé si podemos tratar de apelo a tu capacidad de síntesis. Dice, ¿cuál es la mejor terapia cognitivo-conductual para controlar la ansiedad generalizada y TOC? Bueno, el TOC. Estamos hablando ya de trastorno obsesivo-compulsivo. Yo creo que allí, en todo caso, tengamos presente una cosa, ¿no? Cuando hablamos de trastornos mentales, no hablamos de que haya, digamos, exclusividad de trabajo desde un área. La terapia cognitivo-conductual es un acercamiento de procesos, de los factores que puede manejar el paciente con la ayuda del psicólogo. Pero, digamos, el trastorno obsesivo-compulsivo, ya el solo hecho de tener un trastorno obsesivo-compulsivo requiere medicación, requiere un tratamiento farmacológico. Y en esto vale la pena mencionar, tanto en el trastorno obsesivo-compulsivo como en los trastornos severos de tipo de ansiedad, igualmente con los trastornos severos de tipo depresivo, la combinación de tratamiento farmacológico con tratamiento psicoterapéutico en realidad es el más indicado. Estadísticamente es el que mejor resultados da. Muchas veces no somos nosotros mismos, los pacientes, quienes rechazamos la idea de que nos den un medicamento y queremos solo un instrumento psicoterapéutico. Y eso es un error. ¿Ok? La mejor terapia, el mejor tratamiento, perdón, el mejor tratamiento tiene que ver con la combinación de uno u otro. Hay casos en que... Es importante seguir intentando. A mí nunca me escogen para nada. ¿Podría cerrar el micro, por favor? Sí, hay casos en que pudiera ser un trastorno, por ejemplo, de tipo leve, en cuyo caso sí, uno puede apostar a un abordaje predominantemente psicoterapéutico. Pero en, digamos, trastornos ya un poquito más establecidos, medianos o severos, indispensablemente tiene que entrar el tamiz del psiquiatra con su prescripción farmacológica para tener suficiente sostén ese paciente y que pueda hacer su labor psicoterapéutica, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy importante. Es por eso que lo que ha remarcado tanto el doctor Fernández es que el diagnóstico lo tiene que hacer
el psiquiatra, porque el psiquiatra tiene la responsabilidad del establecimiento de ese diagnóstico y medir las proporciones de la prescripción en términos de los requerimientos que cada caso tenga. Perfecto. Aquí hay una pregunta, Alberto, que 2 en 1 realmente. Dice, respeto el trabajo de psiquiatría, pero me parece que están centralizando toda la operación en psiquiatría. Correcto. No sé si puedes explicar un poquito el concepto. Claro. Y también, Alberto, aprovechando, en el tema de los internamientos, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de los internamientos? A ver, voy a contestar esta pregunta y otras que tienen el mismo cariz, ¿ya? Ya, perfecto. Primero, aclararles que lo que nosotros les estamos expresando es lo que dice la ley, no es nuestra opinión. Eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta. No es que yo creo que solo el psiquiatra puede hacer diagnóstico de depresión, de ninguna forma. Por supuesto que no. Las enfermedades son entidades que no tienen dueño. Las enfermedades son procesos que deben ser tratados por quien puede y está formado y especializado para ese proceso. Vamos a empezar por ahí primero. Entonces, lo que yo les estoy expresando con respecto al psiquiatra es lo que dice la ley, no es lo que digo yo. La ley de salud mental dice, es el psiquiatra el que hace el diagnóstico. Si el psiquiatra no está en la entidad de salud, en segundo lugar, es el médico general. Eso es lo que dice la ley, no lo digo yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se cumple para cualquier entidad. Entonces, si ustedes están en un seguro, vuelvo a repetir, es como el cardiólogo. Si yo tengo un infarto al miocardio, ¿quién tiene que hacer ese diagnóstico? El cardiólogo, porque está entrenado para ese diagnóstico. Y el seguro reconocerá el diagnóstico de infarto al cardiólogo, no al ginecólogo, ni al dermatólogo, ni al médico de familia. No, al cardiólogo. En psiquiatría se cumple lo mismo. El trastorno, la depresión es un trastorno mental. ¿Cuál es la especialidad que define y diagnostica ese trastorno? Es el psiquiatra. Entonces la ley dice bien claro, cualquier trastorno mental tiene que ser diagnosticado por el psiquiatra y es el psiquiatra el que debe determinar las características del tratamiento. Eso es lo que dice la ley. Entonces, como en cualquier otro proceso en medicina, si por ejemplo, el Estado decide que el tratamiento de las enfermedades cardiológicas son una necesidad nacional, cuando se hace la ley, el Estado ¿qué dice? El cardiólogo será quien se encargue de hacer el diagnóstico. ¿Estamos claros? Entonces, es parte de la metodología y es parte de la ley. No es algo que a nosotros, o yo como psiquiatra, intuitivamente les quiera manifestar. De ninguna forma. Es lo que la ley dice. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, las aseguradoras tienen que apegarse a la ley. La aseguradora reconocerá una atención en salud mental, sea psiquiatría o psicoterapia o cualquier otro proceso que coadyuve al tratamiento de salud mental, cuando sea el psiquiatra que lo indique. Eso es lo que dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, espero que con esto se haya aclarado la idea, ¿no? Yo entiendo el temor, tengo claro que si me preguntan por qué tiene que ser el psiquiatra, es porque hay un temor natural a ir al psiquiatra, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay múltiples creencias con respecto a ir al psiquiatra, ¿no? Pero la idea es justamente que no solamente la ley de salud mental observa, que es la atención, sino también es la educación de los procesos en salud mental, para que las personas puedan acceder a los servicios sin temor. Eso también está en la ley de salud mental. Con respecto a las hospitalizaciones, ¿no? Las hospitalizaciones
y la ley lo dice claramente, no pueden ser hospitalizaciones obligadas. Nadie puede obligar a una persona a hospitalizarse por un problema de salud mental, solo que lo determine el juez. Para llegar a esa situación, si hay un paciente que tiene un problema de salud mental que pone en riesgo su vida o la vida del otro, entonces lo que se hace es que el prestador hace una junta médica que, como comprenderán, tiene que ser hecha por psiquiatras, y una vez que determine la hospitalización hay que elevarlo a la jurisprudencia para que sea el juez el que determine esa hospitalización. Y eso está hecho para que se preserve el derecho de las personas, ¿no?, a ser privados de su libertad, porque, como comprenderán, hay que tener bien claro el diagnóstico y tener claro que esa persona puede agredir, o sea, puede de alguna forma amenazar su propia vida o la vida del otro, para que pueda ser protegido y se pueda proteger a la comunidad. Entonces, solo bajo esa circunstancia, la hospitalización procede. Ahora, si el paciente tiene un trastorno mental y él está de acuerdo con su hospitalización, todo lo que les he señalado anteriormente pasa a segundo plano, porque él ya quiere, por su voluntad, ser hospitalizado. Entonces, si la indicación es que se hospitalice y el paciente está de acuerdo, no hay ningún problema en el procedimiento, y por supuesto que las aseguradoras están en obligación de cubrir también esa hospitalización. De acuerdo, de acuerdo. Disculpen, una consulta, perdón que vuelvo a interrumpir. Cuando alguien se intenta suicidar, las clínicas que están afiliadas a la EPS quieren cobrar 6.000 soles por 2 días de internamiento, porque dicen que tienen que pasar por un lavado gástrico y 2 noches máximo son 5.000 soles. ¿Eso es salud mental? Si una persona se ha querido suicidar es porque tiene un trastorno psicológico, ¿verdad? Y la EPS simplemente indica 5.000 soles. Y si la persona no tiene eso, tiene que llevarlo a un hospital público. ¿Cubre eso, intento de suicidio, también la salud mental, la ley? ¿Me permite, sector? Claro, claro que sí, adelante. Ya. A ver, lo que pasa es que tenemos que intentar poder entender los procedimientos, ¿no?, para poder gestionar la solución de un problema, ¿ya? Efectivamente, un intento de suicidio, si está asociado a un trastorno mental, por supuesto, tiene que ser cubierto por la aseguradora. Pero la aseguradora tiene que, paralelamente, observar aquellos servicios que no están relacionados directamente con el proceso de salud mental. Por ejemplo, si un paciente, al intentar suicidarse, se ha hecho un corte, por ejemplo, en una arteria, eso tiene que ser visto por un cirujano cardiovascular. Eso deja de ser salud mental. Si un paciente intenta suicidarse con medicación, con pastillas, ese paciente tiene que pasar por un lavado gástrico. Y eso no lo hace el servicio de salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Lo hace un médico emergencista. Entonces, estas peculiaridades, ¿no?, tienen que ser vistas en cada caso para poder determinar hasta dónde la ley de salud mental cubre los gastos propios de este rubro. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos muchas preguntas que se nos están quedando en el tintero. Quizás tengamos que hacer otro webinar ya más de preguntas y respuestas. A mí me gustaría, no sé, Pedro, Alberto, si hacemos una ronda de unos conceptos finales de este webinar, y permítame iniciar, luego te cedo la palabra, Pedro, y luego tú, Alberto. A ver, inicialmente, algunas preguntas que han hecho. Señores, la cobertura de salud mental la cubren todos los seguros, públicos y privados. Segundo, todos los diagnósticos de salud mental están cubiertos. Me preguntan si es para niños o adultos. Para todos. Niños, adultos y todos los diagnósticos están cubiertos por el plan de salud. Entonces, es importante que usted revise las condiciones de su plan
Y si no está claro, usted llame a su aseguradora o llame a su corredor de seguros o a alguien que lo oriente para que le precise cuáles son las condiciones bajo las cuales funciona su seguro de salud mental. Creo que aquí estamos llegando a un consenso en que vamos a ser nosotros, cada uno de nosotros, en su casa, en su trabajo, con sus amigos, los que tenemos que empezar a mover y a motivar y decirle a la gente, sí, hay una cobertura de salud mental. Ese trastorno que tienes, en lugar de pagar de tu bolsillo, puedes ir a través de tu seguro y tu seguro te va a ayudar a financiar. Pedro. Disculpen, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, sí. Disculpe que los interrumpa. Primero, quiero agradecerles a todos ustedes por esta información. Me pareció súper interesante. De verdad, estoy muy agradecida de que nos den a conocer este beneficio. Es algo que, como ustedes dicen, rige a partir de febrero y de verdad yo se lo voy a comunicar a muchas personas. Yo personalmente que he gastado mucho en el psicólogo desde el año pasado. Bueno, es algo que a veces uno no lo tiene planificado, ¿no? Pero es importante pues estar bien, ¿no? Para poder hacer las cosas bien en general y cuando depende de ti, tus hijos, su familia, entonces, bueno, en realidad todo el mundo depende de alguien y hay personas que dependen de nosotros. Entonces, si estamos bien, todos van a estar bien. Entonces, gracias primero por eso. Y hay algo que me interesa y les hice la pregunta por el chat y me gustaría que puedan ahondar, ¿no? En este tema la próxima vez si hacen otro webinar. Es con respecto a los niños. Porque tengo un niño que tiene autismo leve, menos mal, ¿no? Porque hay más severos, pero también es otra sacadera de plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe un ARIE, existe un ILA. Un ARIE que en Vía El Salvador te cuesta 56 soles, en el ILA te cuesta 98 soles la sesión, y te piden, por ejemplo, 2 sesiones de cada terapia, cuando tiene que llevar 3 tipos de terapia 2 veces por semana. Entonces, saquen 98 por 6 por semana, ¿ya? Entonces, eso, un neuropediatra te cuesta como 300 soles, 300, 250 soles, ¿ya? Y entonces, y un colegio especializado, ¿por qué? Porque lamentablemente los colegios aquí en el Perú, pues los colegios estatales pues no le hacen el seguimiento debido a los niños pues con autismo ni a los niños pues con síndrome. Es la realidad, ¿no? Entonces, cuando esperamos una calidad de vida para nuestros hijos, pues tienen estos diagnósticos, ¿no? Y siendo la salud y la educación un derecho para todos, nadie pidió nacer pues con distintos problemas, ¿no? En realidad. Entonces, entonces quisiera saber si esto también es reembolsable, porque yo estoy gastando, ¿no? Y yo no sé si el ILA me va a reembolsar, pues, no, me va a reembolsar algún otro centro médico. Entonces, quisiera saber qué beneficios hay para estos niños que de verdad están, para mí, bueno, aparte del Estado, todo el mundo los tiene bien abandonados. Entonces, quisiera saber qué hay, ¿no? Sí. Ana, muchas gracias por tu Gracias a ustedes. intervención. Efectivamente, los gastos de salud mental también son reembolsables. Lo importante es que veas en la cobertura de salud mental de tu plan cuáles son las condiciones del reembolso. Lo importante es que los gastos de bolsillo que hagas, medicinas, consultas, etcétera, etcétera, las saques de la factura a nombre del asegurador o de la EPS y luego presentes esos documentos a la aseguradora para que te reembolsen de acuerdo a las condiciones del plan de salud que tengas. Adelante, Pedro. Sí, Gracias. bueno, yo siento mucho a través de las preguntas, ¿no? Que aún nos falta muchísimo para ponernos a la altura de realmente dar una cobertura justa, realmente ayudar sensiblemente a toda esta gente, a todas las personas que tienen y muchos otros problemas en relación a la salud mental. Creo que, en fin, hasta aquí vamos viendo que algo va avanzándose, digamos, y algo va contribuyendo a que se haga menos pesado, que haya un poco más de consideración respecto a este aspecto que hasta aquí ha sido, no sé, pues la cenicienta de esta familia, porque si ya la salud en general está desatendida, la salud mental está mucho más o mucho menos atendida, ¿no? Entonces, creo que este es un avance, creo que este es un logro, creo que tenemos que compartirlo,
Pero más allá de lo que nos ofrezca digamos, la ley y las aseguradoras, creo que tenemos que también nosotros todos tener en cuenta mucho la atención respecto a los mensajes de la salud mental, porque salud mental no es solamente enfermar y estar ya en trastornos. Salud mental es también ese rubro en donde estamos viviendo una vida, de pronto tenemos ciertas alteraciones, cómo atenderlas a tiempo, cómo participar en grupos para, digamos, favorecer nuestro mejor entendimiento de cómo funcionar, cómo vivir la vida, cómo tener acceso a una salud. Por ejemplo, una de las cosas muy sencillas que tenemos como producto de estudios a través de largos años es que el establecimiento de lazos, de vínculos, de afecto, de relaciones en donde prevalezca el humor, la cercanía, la solidaridad, garantizan que una persona se enferme menos, viva en mayor salud y tenga algo de eso que llamamos felicidad o por lo menos un poco más de paz interior. Es nuestra garantía ya sostenida por nosotros mismos y la posibilidad de agruparnos para resolver problemas comunes, la familia, los grupos, los amigos, nos va a garantizar de que tengamos una mejor calidad de vida y que enfermemos menos, que las depresiones sean más bien leves, que la angustia sea más leve, ¿no? Entonces, dediquemos un tiempo a comprender también el ser humano, a nosotros mismos, viviendo esta vida en donde a veces estamos demasiado exigidos por factores ligados a la economía, a veces factores ligados a exigencias personales, cosas que necesitan una regulación, necesitan una comprensión si realmente requerimos de todo eso para vivir bien, para vivir feliz. Lo que sí vamos a necesitar siempre es prevenir para no enfermar. Y prevenir es simplemente mantener esa relación, esos vínculos con la familia, con los amigos, en donde prevalezca el interés, prevalezca el factor humano en la cercanía, la búsqueda del bienestar común. Perfecto. Adelante, Alberto. Sí, solamente para primero agradecer su presencia, ¿no? Es importante para nosotros que estén ustedes ahí porque nos sentimos justamente en la posibilidad de que al ser ustedes portadores de esta información, esto pueda beneficiar a mucho más personas. Gracias de verdad, de corazón por estar ahí en primer lugar. En segundo lugar, como hemos dicho claramente, esta es una buena noticia. No es perfecta, pero es mucho más, muchísimo más de lo que hemos tenido hasta el año pasado. Aprovechemos esto, viabilicemos esto, usemos los servicios, creemos la necesidad de que haya una mayor cobertura. Eso solamente se va a dar si nosotros accedemos justamente a estos servicios. Solo así se va a poder observar la necesidad, como bien muchos de ustedes han dicho, de que las coberturas sean mayores y de que las atenciones sean también mayores, específicas y por supuesto generen mucho más funcionalidad entre quienes accedemos a estos servicios. Entonces es muy importante que tomen esto en cuenta y que lo difundan. Contra más gente lo sepa, más van a acceder a este proceso y entonces vamos a tener una ventaja, la ventaja de saber, conocer y sobre todo perder el temor de poder acceder a estos servicios, poder recibir noticias que muchas veces por nuestros prejuicios creemos que son terribles, pero que en realidad no lo son tanto y que se pueden abordar y se puede generar funcionalidad en aquellas personas que pueden estar sufriendo de algún proceso de estar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a estar ahí con ustedes a través de Felizmente o cualquier otra vía
que nos permita poderles dar más información. Muchas gracias por estar ahí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los que hoy se conectaron. Estén atentos a los webinars que regularmente hacemos. Compartimos información de interés. Esta grabación va a estar en todas nuestras redes sociales, en el Facebook, sobre todo en YouTube, de tal manera que puedan compartirla con sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. En nombre de Felizmente, muy buenas noches.